Hola a todos, mi nombre es Esmeralda Núñez y trabajo en la Unidad de Reumatología Pediátrica del Hospital Materno-Infantil de Málaga. El tema que vamos a tratar hoy es el de las vacunas en niños con enfermedades reumáticas, cuáles son en general las recomendaciones actuales. A lo largo de esta sesión vamos a analizar una serie de puntos, por qué es importante vacunar a nuestros niños, cuáles son las recomendaciones actuales, qué tipo de vacunas existen y si nuestros niños necesitan un calendario vacunal diferente o adaptado, si tienen efectos secundarios, incluso si pueden desencadenarle un brote y qué precaución hay que tener en el resto de la familia también. En primer lugar, ¿por qué es tan importante vacunar a los niños? Sabemos que las vacunas se han convertido en uno de los grandes logros en la reducción de la mortalidad infantil, de tal manera que hasta el 30% de las muertes en los niños menores de 5 años se pueden evitar con un gesto tan simple como vacunar al niño. Además, han conseguido erradicar infecciones tan importantes como la viruela e incluso la polio próximamente. Es importante señalar que es mucho más fácil y cómodo para el niño evitar esa enfermedad que tratarla en el futuro, incluso es más barata desde el punto de vista de los sistemas sanitarios. Pero es que además la vacunación es un derecho básico del niño porque promociona su salud. Sin embargo, en España no está su uso obligatorio, sino solo recomendado. No obstante, hay determinadas situaciones, como pueden ser los brotes de enfermedades infecciosas importantes, en los que un juez puede obligar a vacunar, como ocurrió en el brote de sarampión en Granada. Además, hay enfermedades que actualmente vemos en pocos casos, afortunadamente porque la mayoría de la población está vacunada. Sin embargo, si nos relajamos en este sentido, se pueden producir brotes que constituyen realmente una amenaza, como ocurrió con el sarampión en Europa y que realmente gracias a las vacunas podemos controlar e incluso erradicar. En los niños con enfermedades reumáticas sabemos que gracias a los avances en los tratamientos que se han producido en los últimos años, estos tratamientos inmunosupresores que utilizamos cotidianamente, como el metotrexato o los fármacos biológicos, han conseguido el control precoz de la enfermedad, sobre todo de la artritis idiopática juvenil. Pero, en contrapartida, vemos que estos tratamientos que bajan en parte las defensas del paciente pueden provocar que el niño se defienda algo peor frente a las infecciones. De ahí la importancia de que el calendario vacunal de estos niños esté actualizado. Existen multitud de infecciones en los niños que podemos prevenir, no todas ellas gracias a las vacunas, pero todas las que se encuentran en este círculo rojo, o al menos las producidas por determinados gérmenes, sí. Por tanto, debemos aprovechar esta oportunidad que se nos brinda. ¿Y cuáles son las recomendaciones actuales que disponemos? Actualmente las comunidades autónomas en nuestro país tienen la potestad de establecer su calendario vacunal en cada territorio. Sin embargo, existe una unidad, el Consejo Interterritorial, que es una institución dependiente del Sistema Nacional de Salud, que establece un calendario y unas recomendaciones para todo el país. Estas recomendaciones son las que vemos a continuación y en las que se establece la vacunación frente a 13 enfermedades infecciosas. Se va renovando año a año y este es el último que establece en el año 2015. Sin embargo, el Comité Asesor de Vacunas, dependiente de la Asociación Española de Pediatría, establece unas recomendaciones generales de vacunación en la edad pediátrica en las que vemos que se puede vacunar frente a 17 enfermedades. En ellas establecen 3 grupos diferentes. En primer lugar, estas que vemos en azul claro, en las que son las vacunas que establecen las comunidades y que son gratuitas para toda la población infantil. La mayoría se vacunan durante el primer año de vida y se establecen una serie de recuerdos o refuerzos en edades posteriores. El segundo grupo está establecido por 2 vacunas que no se dispensan de manera gratuita en ninguna comunidad y que solo podrán recibir las familias si las compran de manera privada en las farmacias. Estas son el meningococo B y el rotavirus. El último grupo son vacunas que se establecen para pacientes con riesgo de adquirir estas infecciones o que a lo largo de su evolución pueden tener más complicaciones en caso de adquirirlas, como son la gripe y la hepatitis A, que luego incidiremos. Esto hace que el hecho de que cada comunidad negocie sus calendarios vacunales hace que se dé una situación inédita en el mundo, y es que en España existen 19 calendarios vacunales diferentes. ¿Pero qué tipos de vacunas existen? Creo que es importante conocer esta clasificación bastante simple sobre las vacunas para entender posteriormente qué tipo de recomendaciones tienen los pacientes con enfermedades reumáticas. Por un lado tenemos las vacunas vivas atenuadas. Son aquellas en las que el microorganismo está vivo pero está debilitado y por tanto van a provocar una mini infección natural. Es como si pasaran realmente la enfermedad y van a proteger a largo plazo. Por otro lado están las vacunas inactivadas, en las que el microorganismo realmente está muerto y su protección, por tanto, va a ser más débil, y de ahí que vayan a precisar mayor número de dosis.
Entre ellas tenemos la triple vírica, que incluye la rubeola, el sarampión y la parotiditis, la varicela y el rotavirus. En segundo lugar, tenemos las vacunas inactivadas. Son aquellas en las que el microorganismo está muerto y por tanto su protección va a ser más débil y van a precisar mayor número de dosis para conseguir una protección a largo plazo. Son la mayoría de las vacunas y estas implicaciones van a provocar que las primeras vacunas, las vivas, haya que tener determinadas precauciones, sobre todo en los pacientes con enfermedades reumáticas, y hay que preguntar al pediatra o a su reumatólogo en qué momento se van a poder administrar. Sin embargo, las vacunas inactivadas son vacunas totalmente seguras y se pueden administrar en cualquier momento del tratamiento. Lo único que habrá que tener en cuenta es que podrán ser necesarias una dosis de refuerzo una vez finalizado el mismo. Y por tanto precisan un calendario vacunal diferente nuestros pacientes. Existen diferentes guías o recomendaciones tanto a nivel nacional como internacional y todas ellas coinciden en que es importante y lo ideal sería vacunar al paciente antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor siempre que se pueda. Por ello, esto es especialmente importante en relación a las vacunas de virus vivos, en las que hay que tener en cuenta que si vamos a someter al paciente a un tratamiento inmunosupresor, metotrexate, fármacos biológicos, hay que vacunarlo entre 3 y 4 semanas antes del inicio del tratamiento, sobre todo en aquellos que van a recibir biológicos corticoides con altas dosis. Esto es especialmente importante en la varicela, ya que es una de las infecciones que se ha visto que tienen nuestros pacientes un riesgo más aumentado. Si esto no fuese posible, habrá que esperar a que finalice el tratamiento inmunosupresor y habrá que esperar unos 3 meses después de su suspensión. Y en algunas guías recomiendan hasta 6 meses después en caso de que el paciente se haya tratado con adalimumab, con infliximab o rituximab. En caso de que el paciente esté con tratamiento con metotrexate a dosis estándar, sí que se ha visto que pueden administrarse una dosis de recuerdo frente a triple vírica o varicela, y eso se lo podrá indicar su pediatra o su reumatólogo en cada caso. Y ahora vamos a hacer algunas recomendaciones sobre vacunas específicas que están especialmente recomendadas en nuestros niños. En cuanto a la hepatitis, sabemos que la hepatitis B es una vacuna que está incluida en el calendario de todas las comunidades y que se vacuna en los primeros meses de vida, pero es muy frecuente que no se encuentren anticuerpos frente a ella en pacientes con edades superiores. Por ello es posible que su pediatra o su reumatólogo le haga una analítica para determinar los anticuerpos y en caso de que no tenga un nivel suficiente puedan indicar una nueva pauta completa a los 0, al mes y a los 6 meses. En el caso de la hepatitis A, es una vacuna que no está incluida en el calendario, solo en pacientes de riesgo, y sí se indica que en aquellos pacientes que reciban tratamiento que pueda inflamar o tener efecto tóxico sobre el hígado, como el caso de metotrexato o tocilizumab, se debe administrar esta vacuna por el riesgo de que coja una hepatitis A y esa hepatitis será más grave. Se puede vacunar y poner un recuerdo a los 6-12 meses. El neumococo es una bacteria que produce infecciones como otitis, neumonía, meningitis y algunas de ellas son infecciones suficientemente graves. Por eso están especialmente recomendadas en nuestros pacientes. Hay dos tipos de vacunas, la vacuna conjugada y las vacunas polisacáridas. La diferencia es que las vacunas conjugadas se añade una proteína transportadora que va a facilitar que la inmunidad sea más duradera a largo plazo. Los niños con enfermedades reumáticas van a tener una pauta de vacunación frente a esta bacteria similar a los niños sanos, con la única diferencia que en aquellos entre los 2 y los 5 años, que van a ser una población importante dentro de los pacientes con enfermedades reumáticas, hay que administrar 2 dosis en lugar de una. En el caso de la vacuna polisacárida se debe administrar a los 2 meses de completar la pauta con la vacuna conjugada y siempre que el niño tenga más de 2 años. Hay que administrar una dosis y solo un recuerdo a partir de los 5 años. El meningococo B es una bacteria que produce infecciones realmente devastadoras. Puede producir meningitis y sepsis con una tasa de secuela de hasta el 10-30% y una mortalidad de hasta el 10%. De ahí su importancia en la vacunación. Sin embargo, no hay estudios específicos que evalúen la pauta de vacunación en niños con enfermedades reumáticas. Por tanto, debemos aplicar la misma pauta que en niños sanos. Son 2 dosis a partir de los 2 años separadas por al menos 2 meses. El problema es que no está financiada por el Sistema Nacional de Salud y por tanto solo se puede conseguir de manera privada en las farmacias. En cuanto a la gripe, sabemos que todos los años tenemos una época de gripe en invierno y que necesitamos vacunar anualmente a nuestros pacientes, ya que el virus va mutando y cada año y estarán circulando cepas diferentes. En los niños por debajo de 6 meses no se recomienda y sí será necesario, como luego incidiremos, vacunar a los familiares que conviven con ellos. En niños mayores habrá que administrar 2 dosis en aquellos que nunca se hayan vacunado, separadas por un mes, y en los pacientes ya vacunados que tengan más de 9 años solo se administrará una dosis.
existen dos preparados, por un lado los preparados intramusculares y por otro los intranasales, que se han comercializado recientemente. El problema es que los preparados intranasales no se recomiendan en los pacientes reumáticos, en general todos pacientes con tratamiento inmunosupresor, por lo que solo se administrarán los preparados intramusculares. En el caso del virus del papiloma humano se ha visto que es un virus que es claramente la causa fundamental para el desarrollo del cáncer de cuello de útero en las mujeres. Sin embargo, se ha visto que está implicado en otros cánceres que pueden afectar a los varones y por tanto se ha autorizado recientemente para su uso en varones para prevención de cáncer de ano. Actualmente las recomendaciones son que se vacunen a niñas por encima de los 12 años porque el objetivo es que se consiga esta prevención antes del inicio de la edad sexual. Existe una recomendación especial en los pacientes afectos, en el caso sobre todo de las niñas, afectas de lupus eritematoso sistémico, que se ha visto una incidencia mayor de este tipo de infección. La diferencia respecto a niñas sanas es que deben administrar 3 dosis en lugar de 2, a diferencia de las niñas que no tienen este tipo de tratamiento inmunosupresores. ¿Y cuáles son los efectos secundarios que pueden poner? Por supuesto, las vacunas son productos muy seguros y antes de comercializarse han seguido unos controles muy estrictos, incluso después de su comercialización se siguen vigilando de manera estrecha, pero son un medicamento y como todo ello no están exentos de efectos secundarios. Afortunadamente la mayoría de los efectos secundarios son efectos secundarios leves, como algo de fiebre, dolor, enrojecimiento e inflamación en la zona del pinchazo. Sin embargo, son efectos que no van a contraindicar futuras dosis. Son muy pocos casos, pero en algunos, en 1 de cada millón de dosis, pueden aparecer efectos secundarios graves como reacciones alérgicas graves en pacientes que no se han sometido antes a estos productos. En ese caso sí que habría que contraindicar futuras dosis. Cuando revisamos la literatura o las publicaciones en niños con enfermedades reumáticas, vemos que no se ha descrito mayor frecuencia de efectos secundarios en niños con estas enfermedades o tratamientos inmunosupresores. ¿Pero realmente son seguras? Pues cuestionar la seguridad de las vacunas solo se debe hacer con datos sólidos, con una medicina que se base en la evidencia y no con casos aislados publicados en Internet sobre experiencias personales de determinados niños en los que haya podido coincidir con cuadros infecciosos de otra índole y no sean responsables las vacunas. Se ha descrito mucho sobre la implicación del aluminio en efectos adversos graves, el tiomersal, y hay mucha literatura, pero solo hay que basarse en literatura científica. Por tanto, ¿está justificado el miedo a las vacunas? Realmente considero que no. Es peor no disponer de la vacuna que disponer de ella. ¿Y pueden desencadenar un brote en nuestros enfermos reumáticos? Realmente se ha visto y se han hecho estudios, sobre todo en artritis idiopática juvenil e incluso con vacunas de virus vivo, que no se ha demostrado cambio en la actividad de la enfermedad después de vacunar y que no producen mayor número de brotes, incluso en aquellos pacientes que están tratados con fármacos biológicos. ¿Y qué precaución hay que tener en niños alérgicos? Es importante cuando vayamos a vacunar a un niño, digamos al profesional que vaya a realizar la vacunación, qué tipo de alergias tiene. Sí que se ha visto que si los pacientes han tenido una reacción alérgica grave al huevo, son alérgicos al huevo, no se debe dispensar la vacuna de la gripe y la hepatitis A. La encefalitis intraeuropea solo se administrará a niños que vayan a viajar a determinadas zonas. A aquellos niños que sean alérgicos a la gelatina también pueden tener alergia a determinadas vacunas de unas marcas concretas y por eso deberá comunicarse al profesional. Aquellos niños que tengan alergia a las proteínas de la leche de vaca no deben tener ningún tipo de precaución. La vacunación es totalmente segura. ¿Y las familias? ¿Es importante que estén vacunadas o qué precauciones deben tener? Pues sí, es fundamental que en los niños con tratamiento inmunosupresor las familias estén vacunadas y especialmente frente a las vacunas de virus vivos que hemos dicho que a lo mejor durante un tiempo no se pueden administrar. Por ello, aquellos convivientes de más de 12 meses que no estén vacunados de triple vírica o varicela lo deben hacer. En el caso de la varicela, si aparecieran lesiones de varicela en el paciente vacunado, que serán lesiones leves, no deben contactar con el paciente inmunodeprimido, con el paciente con tratamiento, hasta que estas lesiones desaparezcan, que suele ser aproximadamente una semana. Y en cuanto a la gripe, tener en cuenta que los convivientes sí se pueden vacunar con la gripe intranasal, que es mucho más fácil de administrar, y serán aquellos convivientes entre 2 y 18 años en los que están recomendados. Por supuesto, siempre que estén cursando una enfermedad infecciosa los convivientes, tienen que tener precauciones, especialmente en el lavado de manos, por ejemplo, cuando estén cursando gastroenteritis. Y como recomendaciones finales, decir que en la página web de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, en el apartado de familia, disponéis de un apartado concreto sobre vacunación en nuestros niños. Hemos elaborado un folleto informativo donde toda esta información que os expongo aquí está disponible por escrito, y en las que veis unas recomendaciones generales y las recomendaciones que he ido nombrando sobre las diferentes vacunas.
Además, si queréis ampliar información sobre vacunas concretas, incluso elaborar preguntas al Comité Asesor de Vacunas, que considero que es el comité de mayor rigor actualmente a nivel nacional, podéis hacerlo aquí, en el área de familia, en las que disponéis de todos estos apartados y de un apartado sobre preguntas al comité. Como conclusiones finales, quería recordar que las vacunas realmente son nuestras aliadas frente a la enfermedad infecciosa y no debemos verlas como nuestro enemigo, no queremos hacer daño a los niños, queremos protegerlos realmente. Que es importante que los niños con enfermedades reumáticas tengan su calendario vacunal actualizado para evitar determinadas infecciones frente a las que pueden responder de manera un poco más deficitaria, que no se han descrito mayor tasa de efectos secundarios en nuestros niños, aunque sí es posible que haya que repetir algunas dosis cuando acabemos el tratamiento porque pueden quedar protegidos de una manera menos duradera, que las vacunas de virus vivo hay que tener determinadas precauciones y que lo ideal es vacunarlos antes o después del tratamiento y que por supuesto hay que insistir en que la familia esté bien vacunada y proteger de esta manera a nuestros pacientes. Muchas gracias y espero que os resulte útil.